El 14 de mayo de 1845, un respetado médico llegó a una plantación de Luisiana para atender lo que suponía sería el nacimiento de otro nieto de un acaudalado plantador. Lo que encontró, en cambio, fue a una mujer de poco menos de 20 años, embarazada de su cuarto hijo en 5 años, cada uno engendrado por un esclavo distinto, seleccionado por su propio padre. Ella no estaba sola. Sus 2 hermanas, confinadas en cuartos separados en la misma ala de la mansión, se hallaban en circunstancias idénticas. Cuando el médico exigió una explicación, el coronel le mostró algo que le heló la sangre: libros de contabilidad encuadernados en cuero que documentaban 3 generaciones de cría controlada, mediciones antropométricas tomadas con calibradores y reglas, y detallados árboles genealógicos que trazaban los linajes de su propia familia, mezclados sistemáticamente con los de sus esclavos. El coronel lo llamaba la obra de su vida, llamaba a sus hijas patriotas, llamaba a sus hijos el futuro del sur. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando el médico comprendió que las hijas del coronel no eran en absoluto sus hijas biológicas, eran el producto de los experimentos idénticos de su padre, décadas antes. Antes de continuar con la historia del doctor Samuel Harrington y lo que descubrió en la plantación Bellevue, si te fascinan los secretos más oscuros escondidos en la historia estadounidense, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas ahora. Leemos cada uno. El horror en la plantación Bellevue obligaría a un hombre a elegir entre exponer la verdad y proteger su propia vida. El doctor Samuel Harrington había forjado su reputación en Nueva Orleans, atendiendo tanto a los ricos comerciantes del barrio francés como a los desesperados inmigrantes hacinados en los muelles. A los 42 años, había asistido a innumerables partos, entablillado huesos rotos en callejones y tratado víctimas de fiebre amarilla. Durante la epidemia de 1841, había visto pobreza, violencia y muerte en formas que quebrarían a hombres menores, pero se consideraba, por encima de todo, un hombre de ciencia y razón. También era, aunque lo ocultaba con sumo cuidado, un silencioso simpatizante de la American Anti-Slavery Society. Asistió exactamente a 2 reuniones en Filadelfia durante su formación médica. Ambas veces se sentó al fondo, ambas veces se marchó antes de que alguien pudiera entablar con él una conversación que pudiera ser recordada. En Nueva Orleans, tales afiliaciones podían arruinar una consulta de la noche a la mañana, o peor. Así que guardó sus opiniones. Trató a los esclavos de las familias ricas con el mismo esmero que a sus amos, y se dijo que las pequeñas misericordias eran mejores que ninguna. La carta que llegó el 12 de mayo estaba escrita con caligrafía elegante en papel caro. El coronel Thaddeus Crane, de la plantación Bellevue, solicitaba su presencia inmediata para un parto difícil. Los honorarios ofrecidos eran extraordinarios, triple de su tarifa habitual, y el tono sugería urgencia absoluta y total discreción. Harrington había oído el apellido Crane, viejo dinero de Luisiana, una familia que se decía descendiente de los primeros colonos franceses, aunque del propio Thaddeus se sabía que era inglés y que se había casado con la familia 30 años atrás. La plantación Bellevue estaba 40 millas río arriba de Nueva Orleans, accesible solo por barco o por un día entero a caballo por caminos que se volvían pantanos con las lluvias. Harrington eligió el barco, una pequeña rueda de paletas que hacía viajes semanales, entregando suministros a las plantaciones ribereñas. El trayecto tomó 6 horas, y pasó la mayor parte del tiempo leyendo una revista médica y tratando de ignorar la humedad opresiva que hacía que la camisa se le pegara a la piel. Los otros pasajeros eran una mezcla de comerciantes, capataces y un ministro metodista, que pasó todo el viaje leyendo su Biblia y mirando ocasionalmente a Harrington, con la suspicacia que los hombres religiosos reservaban a menudo para los médicos. Medicina y fe siempre habían mantenido una relación tensa en el sur. Cuando el barco tomó una curva, Bellevue apareció a la vista. La casa principal tenía 3 pisos, estilo federal, con columnas blancas que relucían al sol de la tarde. Robles de vida cubiertos de musgo español flanqueaban el camino desde el río, creando un túnel de sombra verde. Detrás de la casa, Harrington distinguió hileras regulares de cabañas de esclavos, quizá 40 o 50 en total, y más allá, los interminables campos de caña de azúcar que representaban la riqueza de la plantación. Un esclavo esperaba en el muelle, un joven de unos 20 años, bien vestido,
con ropas limpias que lo marcaban como sirviente de casa. Tomó el maletín de Harrington sin hablar y lo condujo por el sendero cubierto de conchas hacia la mansión. El doctor notó de inmediato lo silencioso que estaba todo. En su experiencia, las plantaciones rara vez estaban en silencio. Debería oírse voces desde los campos, el sonido del trabajo, los gritos de los capataces. En cambio, solo había el zumbido de insectos y el lejano reclamo de un pájaro que no logró identificar. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. En el umbral estaba una mujer blanca de unos 50 años, vestida de seda negra a pesar del calor. Su rostro tenía la expresión tensa y controlada de quien aprendió hace mucho a ocultar lo que realmente siente. Doctor Harrington, soy Constance Crane, la esposa del coronel. Gracias por venir tan rápido. Su voz era culta, con el acento suave de las antiguas familias de Nueva Orleans. No ofreció la mano. Mi esposo lo espera en su despacho. Después, haré que alguien lo lleve a su habitación. Confío en que el viaje no haya sido demasiado pesado. Las cortesías sonaban ensayadas, cumplidas porque la costumbre lo exigía, pero sin calidez auténtica. Harrington había aprendido a leer esas cosas en sus años tratando a los ricos. Aquella mujer temía algo. El viaje estuvo bien, señora Crane. La carta mencionaba un parto difícil. Algo cruzó por su rostro, demasiado fugaz para identificar. Mi esposo se lo explicará todo. Si me sigue, lo condujo por un amplio vestíbulo decorado con óleos de hombres y mujeres de rostros adustos, cada retrato con pequeñas placas de latón con nombres y fechas. La familia Crane, hacia atrás por generaciones. La casa olía a cera de abejas y madera vieja, con un aroma subyacente que no logró ubicar. Algo medicinal, quizá láudano, u otra tintura. El despacho del coronel Thaddeus Crane ocupaba toda la esquina este de la casa. 2 paredes cubiertas de libreros del piso al techo atestados de volúmenes encuadernados en cuero. Un escritorio macizo dominaba el centro, su superficie, cubierta con papeles, instrumentos vagamente científicos, y 3 libros de cuero apilados con precisión. Tras el escritorio estaba sentado un hombre que parecía de poco más de 60 años, delgado y erguido, con cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta. Sus ojos eran de un azul pálido, casi incoloro, y se clavaron en Harrington con una intensidad inmediatamente inquietante. Doctor Harrington, siéntese, por favor. La voz del coronel tenía las consonantes nítidas del inglés educado, aunque los años en Luisiana habían suavizado los bordes. Señaló una silla frente a él. Agradezco su pronta respuesta. Lo que voy a compartir requiere su pericia médica y su absoluta discreción. Antes de proceder, necesito su palabra de caballero de que nada de lo que se discuta en esta sala será repetido fuera de esta plantación. Harrington sintió el primer hilo frío de inquietud. Coronel Crane, estoy obligado por mi juramento como médico a mantener la confidencialidad del paciente. Sin embargo, si lo que está por decirme implica daño a alguna persona, no puedo prometer silencio. El coronel sonrió, pero no fue una expresión agradable. Daño es un término tan subjetivo, doctor. Lo que algunos llaman daño, otros llaman progreso. Lo que algunos llaman crueldad, otros llaman necesidad. Se levantó y fue a la ventana, manos a la espalda. Dígame, doctor, ¿qué sabe de la herencia, de la transmisión de rasgos de padres a hijos? Lo que cualquier médico instruido sabe. Ciertas características parecen darse en familias: color de ojos, estatura, predisposición a ciertos males. Exacto. Y si tales rasgos pueden observarse y documentarse, ¿no podrían también controlarse, seleccionarse, potenciarse con planificación cuidadosa? El coronel volvió a enfrentarlo. Durante los últimos 50 años, mi familia ha llevado a cabo un experimento de cría selectiva, no con caballos o ganado, doctor, sino con seres humanos. La sala pareció enfriarse pese al calor. A Harrington se le anudó el estómago. No estoy seguro de entender qué quiere decir. Oh, creo que entiende perfectamente. El coronel volvió al escritorio y abrió el primer libro. Incluso desde el otro lado, Harrington vio páginas llenas de letra menuda, diagramas y lo que parecían árboles familiares. Mi padre inició este trabajo en 1795. Era un hombre de ciencia, alumno de los filósofos naturales, y se obsesionó con una pregunta simple: ¿podrían combinarse los mejores rasgos del esclavo africano, su fuerza y resistencia, con la inteligencia y el refinamiento de la sangre blanca para crear trabajadores superiores? No meros esclavos, doctor, sino una nueva categoría de ser humano, más fuertes que cualquier blanco, más inteligentes que cualquier africano puro,
y absolutamente leales a las familias que los crearon. A Harrington se le secó la boca. Eso no es medicina, coronel. Es una abominación. ¿Lo es? Los pálidos ojos del coronel relucieron. Criamos perros por rasgos específicos. Cruzamos cultivos para mejorar los rendimientos. ¿Por qué la mejora humana habría de ser diferente? Mi padre dedicó 30 años a sus experimentos iniciales. Seleccionó mujeres esclavas con criterios específicos: estatura, simetría, ausencia de cicatrices o deformidades visibles. Luego engendró hijos con ellas y documentó cada aspecto de su desarrollo. Mediciones físicas mensuales, evaluaciones cognitivas, de temperamento, todo registrado en estos libros. Golpeó los tomos con un dedo. Los resultados fueron notables, doctor. La descendencia mostraba vigor híbrido, más fuerte, más inteligente, más capaz que cualquiera de las razas parentales. Pero mi padre descubrió algo más. Las combinaciones más exitosas no provenían de cruces de primera generación, sino de segunda y tercera. Al tomar a las hijas de esas uniones y cruzarlas con parejas cuidadosamente seleccionadas, Harrington se puso en pie de golpe. No participaré en esta locura. Vine a atender un parto, no a ser parte de un experimento retorcido. Siéntese, doctor. La voz del coronel se volvió helada. Vino porque le pagué para venir. Escuchará lo que tengo que decir y luego cumplirá con sus deberes. La alternativa es que no abandonará con vida la plantación Bellevue. ¿Me explico? Durante un largo momento, ambos se sostuvieron la mirada. Harrington sentía el corazón martillando. Pensó en el barco que lo había traído, ya continuando río arriba, en las 40 millas de pantano y tierras de plantación hasta Nueva Orleans. En el aislamiento completo del lugar, el silencio que notó al llegar, lentamente volvió a sentarse. Una elección sensata. El tono del coronel se suavizó. Como profesor con alumno, como decía, la obra de mi padre arrojó resultados fascinantes, pero cometió un error crítico. Trató a sus sujetos como propiedad, como esclavos. Eso creó resentimiento, intentos de fuga, incluso un caso de infanticidio cuando una madre mató a su propio hijo antes que verlo criado en servidumbre. Mi padre murió en 1823, y yo heredé su plantación y su investigación. Abrió el segundo libro. Pasé 5 años estudiando sus notas, sus fracasos y éxitos, y entendí que el problema no estaba en la ciencia sino en la metodología. Las mujeres debían ser participantes dispuestas, o al menos creer que lo eran. Debían ver a sus hijos no como productos de una violación, sino como herederos legítimos. Así que ideé otro enfoque. Giró el libro para que Harrington viera. La página mostraba un árbol genealógico detallado, ramas conectando nombres con anotaciones de fechas, características físicas y algo rotulado: calificación cognitiva. Necesitaba crear una situación en la que mujeres blancas de buena cuna aceptaran de buen grado tener hijos con esclavos seleccionados. La solución era elegante en su sencillez. Criaría mis propias hijas en completo aislamiento del mundo exterior. Las educaría, sí, pero también las condicionaría para creer que su más alto propósito, su deber sagrado, era engendrar niños fuertes para el futuro de la plantación. Controlaría cada aspecto de sus vidas, cada pensamiento, cada creencia, hasta que la idea de negarse fuera impensable. A Harrington le subió la bilis. Está hablando de sus propias hijas. No, doctor. Volvió la sonrisa. Hablo de las hijas de mi padre. Las 3 jóvenes en el ala este nacieron de los experimentos de mi padre. Mi papel ha sido continuar la obra, criarlas como un padre y guiarlas hacia su propósito. Me llaman padre, creen que soy su padre, pero en verdad son mis hermanastras, hijas que mi padre produjo en los últimos años de su vida. La implicación golpeó a Harrington como una ola. Está criando a sus propias hermanastras. Estoy continuando una investigación vital, corrigió, y los resultados superan mis predicciones. En los últimos 5 años, mis hijas han producido 11 niños. 9 han sobrevivido. Cada uno se cría con sumo cuidado, documentado en cada etapa, y, doctor, son magníficos. Más fuertes que cualquier niño blanco, más inteligentes que cualquier niño esclavo que haya visto. Aprenden lenguas con facilidad, muestran talento artístico, son bellos, cada uno. Cerró el libro y fijó a Harrington con los fríos ojos. Pero, más importante, son míos. Nacidos en esta plantación, criados por mis hijas que no conocen otra vida, son absolutamente leales. En 10 años, cuando el mayor llegue a la madurez, tendré trabajadores que saben leer, escribir, calcular y realizar labor calificada, pero que jamás cuestionarán su lugar. Serán más valiosos que cualquier esclavo puro y no costarán nada adquirir. Entiende las implicaciones económicas, sociales,
Entiendo que ha creado una pesadilla, dijo Harrington con voz trémula. Ha atrapado a 3 mujeres en un ciclo de embarazo forzado, produciendo niños que crecerán como esclavos pese a llevar su sangre. Llevan la sangre de mi padre, no la mía, cortó el coronel, y no son esclavos. Serán liberados al alcanzar la madurez, con papeles y una pequeña suma. Serán gente de color libre, capaces de trabajar como mano calificada en todo el sur. Algunos incluso pasarán por blancos, infiltrándose en niveles imposibles para freedmen ordinarios. El horror cobraba su plena dimensión. Piensa colocarlos en otras familias, en hogares, negocios. Pienso crear una red, dijo suave. Otros plantadores ya han mostrado interés. 3 de mis nietas, las de tez más clara, ya han sido colocadas en familias prominentes de Nueva Orleans y Baton Rouge, criadas como parientes huérfanas. Casos de caridad. Nadie cuestiona su linaje. Nadie sospecha. En 20 años, podrían ser cientos por todo el sur, en posiciones de confianza, de poder, pero en última instancia, leales a quienes las crearon. Harrington sintió que la sala se inclinaba. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué traerme aquí? Porque mi hija mayor está en su 8º mes, y sus partos previos han sido cada vez más difíciles. Necesito un médico hábil que asegure la vida de madre e hijo. Tiene excelentes recomendaciones, doctor, y viene de Nueva Orleans, lo bastante lejos como para no tener conexiones locales. Usted asistirá al parto, velará por la salud de mis hijas, y no dirá nada. A cambio, lo pagaré generosamente, y le permitiré volver a su consulta. Y si me niego, entonces no saldrá de Bellevue. Su cuerpo aparecerá semanas después, una víctima más de los muchos accidentes que suceden en los pantanos de Luisiana. Trágico, pero común. ¿Estamos de acuerdo? El silencio se tensó. Fuera, a través de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, dorando el río. Una tarde hermosa en el infierno. Lléveme con la paciente, dijo al fin. El coronel se puso en pie, satisfecho. Sabía que era usted un hombre razonable. La señora Crane lo llevará al ala este. Me uniré después para hacer las presentaciones. Mientras Harrington seguía a Constance por los pasillos, su mente corría. Tenía que hallar una salida, tenía que exponer aquello, pero primero debía sobrevivir lo suficiente para salir vivo de la plantación, y tenía que ver con sus propios ojos si las monstruosas afirmaciones eran ciertas. Lo que encontró en el ala este resultó aún peor de lo imaginado. El ala este había sido convertida en lo que solo podía describirse como una prisión medicalizada. El corredor estaba limpio, casi estéril, con paredes encaladas y puertas equidistantes. Cada puerta tenía una ventanilla a la altura de los ojos, con cortinas por dentro. El aire olía a agua de lavanda y a algo más, algo clínico que le recordó el Charity Hospital de Nueva Orleans. Constance se detuvo en la primera puerta. La mano le tembló apenas al tomar el picaporte. Esta es Elisa, dijo en voz baja. Tiene 22 años. Este será su 4º hijo. ¿Está al tanto de lo que aquí ocurre?, dijo Harrington. No era una pregunta. La mandíbula de la mujer se tensó. Estoy al tanto de que soy la esposa del coronel, y que mi deber es gestionar su casa, de que hay aspectos del trabajo de mi esposo que me resultan profundamente perturbadores, y de que decir en voz alta tales pensamientos nada lograría salvo hacerme cómplice de maneras en que aún no lo soy. Lo miró a los ojos. Hago lo que puedo, doctor. Me aseguro de que las muchachas estén cómodas. Les doy libros, música, pequeños consuelos posibles dentro de las limitaciones de su situación. No es mucho, pero es algo. Antes de que Harrington respondiera, abrió la puerta. La habitación era más grande de lo esperado, unos 20 pies cuadrados, con techo alto y ventanas que dejaban entrar la luz menguante. Estaba amueblada con comodidad, casi lujosamente. Una cama con dosel y sábanas limpias, un escritorio, libreros llenos y un saloncito con butacas. Las paredes, decoradas con acuarelas de jardines y escenas pastoriles, de no ser por los barrotes tras los visillos, sería un agradable cuarto de invitados en cualquier casa rica. Una joven estaba sentada en una de las sillas, las manos sobre el vientre prominente. Levantó la vista, y a Harrington se le cortó la respiración. Era hermosa de un modo casi irreal. Su piel tenía color de miel, más clara que la de cualquier esclava que hubiera visto, pero más oscura que la de cualquier blanca. Rasgos delicados y simétricos, pómulos altos y grandes ojos oscuros con inteligencia cauta, cabello espeso y ondulado recogido simple, que realzaba la línea elegante del cuello. También estaba claramente aterrada. Elisa, dijo Constance con suavidad, este es el doctor Harrington. Ha venido de Nueva Orleans para ayudar con el parto. La joven se levantó despacio,
con la deliberación de quien está muy encinta. Buenas tardes, doctor. Disculpe no ponerme del todo en pie. El bebé ha estado muy activo hoy. Su voz era educada, con la pronunciación cuidada de alguien que aprendió a hablar con libros. Harrington halló la voz. Por favor, no se incomode. ¿Puedo preguntarle cómo se siente? Cansada, dijo sin rodeos. El último parto fue difícil. Sangré más de lo debido, o eso dice Madre Constance. Padre teme que esta vez sea aún peor. Lo dijo como quien comenta el clima. ¿Padre?, repitió Harrington. ¿El coronel Crane? Por supuesto. ¿Quién más? Inclinó la cabeza, perpleja. Constance carraspeó. Doctor, quizá debería examinar a la paciente. Los dejaré a solas. Elisa, si necesitas algo, toca la campana y vendrán de inmediato. Tras irse la mayor, Harrington quedó en un silencio incómodo. Su desapego profesional siempre había sido su fortaleza, pero esta situación violaba todo su puesto de su carrera. «Puede examinarme, doctor», dijo Elisa. «Estoy acostumbrada. Padre trae médicos con regularidad para documentar los embarazos. Es el tercero que conozco». Se movió a la cama y se recostó, arreglando el vestido con modestia. Harrington sacó el estetoscopio. Mientras examinaba auscultando latido fetal, pulso y tensión, luchaba por hallar palabras que no destrozaran su mundo, ni lo hicieran cómplice del horror. El latido del bebé era fuerte y regular. La posición, buena, cefálica y encajada, pero el pulso de Elisa estaba elevado, y notó tensión abdominal que sugería estrés extremo. «El bebé parece sano», dijo con cuidado, «pero me preocupa usted. Su pulso es rápido. ¿Duerme bien?» «Duermo lo posible», dijo. «El bebé se mueve sin parar por la noche, y a veces me preocupa qué ocurrirá después del parto». «¿Qué quiere decir?». Lo miró con aquellos ojos oscuros e inteligentes. «A los otros niños se los llevan a las 6 semanas. Padre dice que deben criarse juntos para formar vínculos adecuados. Entiendo la lógica, pero es difícil entregarlos tras cargarlos 9 meses». Un frío le recorrió el pecho. «¿Ya ha entregado a 3 niños?» «3 vivos», corrigió. «El primer embarazo terminó a los 5 meses. Padre dijo que es común. El segundo fue un hijo sano. Tendrá 3 años ahora. No me permiten verlo, pero Madre Constance dice que está bien, fuerte e inteligente». Un destello de emoción cruzó su rostro, enseguida reprimido. «El tercero y el cuarto fueron niñas. Tienen 1 y 2 años. Este será mi 5º hijo. 5 embarazos en 5 años». La ira le subía por la garganta. «Señorita Elisa, perdone la franqueza, ¿comprende las circunstancias de estos embarazos? ¿Sabe quiénes son los padres?». Lo miró como si hubiera preguntado una tontería. «Claro que lo sé, doctor. Padre nos lo explicó al llegar a la madurez. Somos parte de una gran obra, un experimento que cambiará el futuro del sur. Los hombres escogidos como padres se seleccionan por su perfección física y fuerza. Nuestros hijos combinarán lo mejor de ambas razas, creando una nueva categoría de ser humano que garantizará la prosperidad de nuestra familia y la estabilidad del orden social». «¿Y lo cree? ¿Lo acepta? ¿Por qué no habría de hacerlo?». Parecía genuinamente perpleja. «Padre nos ha criado con amor y cuidado. Nos ha educado mucho más que a la mayoría de las mujeres. Nos ha explicado los principios científicos. No somos esclavas, doctor. Somos participantes en algo mayor que nosotras. Nuestros hijos serán libres al madurar. Tendrán oportunidades que ni niños blancos puros ni negros puros tendrían». El lavado de cerebro era total. Comprendió horrorizado. No solo las había forzado, las había condicionado a aceptar, incluso abrazar, ese destino. «Señorita Elisa», dijo despacio, «¿alguien le ha dicho que tiene elección, que podría negarse?». Por primera vez, algo como el miedo le cruzó el rostro. «¿Negarme? ¿Por qué? ¿Qué haría? ¿A dónde iría?». Su voz subió un punto. «Padre nos lo ha dado todo. Esta casa, esta educación, este propósito. Sin él, no seríamos nada, no tendríamos nada». Un golpe en la puerta los interrumpió. El coronel entró sin esperar. «Doctor Harrington, confío en que la paciente esté en buen estado. El bebé está bien posicionado, pero la señorita Elisa muestra señales de estrés significativo. Sus partos previos la han debilitado. Otro embarazo tan pronto podría ser peligroso». «Tomado nota», dijo el coronel con displicencia. «Sin embargo, el calendario de cría no puede interrumpirse. Una vez que nazca este niño y se haya recuperado lo suficiente, la emparejaremos con el próximo varón seleccionado. Tenemos un cronograma». Elisa no dijo nada. Se arregló el vestido y volvió a su silla como si fuera normal. «Quisiera examinar a sus otras hijas», dijo Harrington. «Si voy a manejar sus partos, debo evaluar su salud». «Por supuesto, Madre Constance,
Lo llevará a sus cuartos. Pero antes, doctor, creo que debe ver los resultados de nuestro trabajo. Quiero que entienda exactamente lo que estamos creando. El coronel lo condujo al final del pasillo hasta una puerta con llave. Sacó una llave del bolsillo y la abrió, revelando una escalera. La nursery está en el sótano, explicó al bajar, con el mejor clima controlado posible con este calor, lejos de las áreas principales para evitar interrupciones. Los niños requieren mucha atención. El sótano había sido convertido en salas conectadas, cada una pintada de blanco y llena de camitas, juguetes y material educativo. En la sala principal, 9 niños de entre recién nacidos y quizá 4 años estaban en actividades varias bajo la mirada de 2 esclavas, pero fueron los niños quienes detuvieron a Harrington. Eran hermosos, perturbadoramente. Cada uno mostraba la misma mezcla cuidada de rasgos que distinguía a Elisa: piel, color miel, estructura delicada, ojos grandes e inteligentes. Los mayores leían cartillas muy adelantadas para sus edades aparentes. Una niña de 3 resolvía aritmética en una pizarrita. Un niño de 2 construía estructuras complejas con bloques, moviendo las manos con notable destreza. «Ve, doctor», la voz del coronel resumaba orgullo. «Esto he creado. Especímenes superiores en todo parámetro medible, más fuertes que niños blancos, más inteligentes que niños esclavos, y absolutamente controlables porque no conocen otra cosa». Una de las mayores, una niña de quizá 4, se acercó, hizo una reverencia perfecta. «Buenas tardes, abuelo. ¿Ha venido a probarnos?» «Hoy no, querida. Le muestro al doctor nuestro progreso». «¿Terminaste tus lecciones?» «Sí, abuelo. He completado el lector de segundo nivel y practiqué caligrafía 1 hora. La señorita Clara dice que mejoro». «Excelente. Puedes volver al juego». La niña reverenció y volvió. Sus movimientos eran gráciles, contenidos y nada infantiles. «¿Lo llaman abuelo?», dijo Harrington. «Son mis nietos, doctor, hijos de mis hijas y varios esclavos. No necesitan entender aún la complejidad de esa relación. Cuando sean mayores, se les dirá que sus madres eran parientas lejanas, que murieron en el parto. Se les criará para entender su lugar, ni completamente blancos ni completamente negros, sino algo nuevo, mejor». «¿Cuántas plantaciones participan?», preguntó en voz baja. «Actualmente 5, incluida Bellevue», sonrió, «pero el número crece. La palabra corre en ciertos círculos. Hombres de visión, que entienden que el futuro del sur depende no solo de mantener el orden actual, sino de mejorarlo, crear una clase permanente inferior que sea superior a los esclavos actuales, pero aún controlable, dependiente de sus amos». «¿Y las niñas colocadas en familias blancas?» 3, por ahora, las de piel más clara, criadas como parientas huérfanas en familias prominentes, en Nueva Orleans, Baton Rouge y Natchez. Al madurar, se casarán bien, llevando nuestras líneas cuidadosamente cultivadas a los niveles más altos. Sus hijos serán aún más claros, más aceptables. En 3 generaciones, habré infiltrado la aristocracia de toda la costa del Golfo. El alcance era abrumador. Está por destruir el orden social que dice proteger. Estoy por preservarlo», corrigió. «La esclavitud tal como existe no puede durar para siempre. Los abolicionistas se fortalecen cada año. Hasta puede venir la guerra, aunque espero evitar extremos. Pero cuando la esclavitud termine, como inevitablemente sucederá, ¿qué entonces? ¿Cómo mantener la estructura económica y social que hizo rico al sur? La respuesta es simple: creamos una nueva categoría humana, libres de nombre, pero atados por crianza y circunstancia a servir a las familias que los crearon, agradecidos por su posición, incapaces de imaginar otra vida». Señaló a los niños. «Estos niños nunca se rebelarán, nunca buscarán elevarse. Han sido diseñados, doctor, desde la concepción hasta la adultez, para ser perfectos sirvientes, perfectos trabajadores, y como serán legalmente libres, no habrá objeción moral. El norte no tendrá nada que protestar». Harrington cerró los ojos, luchando contra las náuseas. El plan era monstruoso, pero terriblemente plausible. «Quisiera examinar a sus otras hijas», dijo abriendo los ojos. «Si voy a brindar atención, debo evaluar a todas». El coronel lo estudió, buscando señales de desafío. Al fin asintió. «Muy bien, pero recuerde, doctor, usted está aquí como médico, no como juez. Su papel es asegurar partos exitosos y niños sanos. Nada más». Al subir, la mente de Harrington ya trabajaba. Debía exponer aquello. Necesitaba pruebas que convencieran a las autoridades en Nueva Orleans, y hacerlo sin morir en el intento. El examen de las otras 2 reveló el mismo patrón. Caroline, de 20, había parido 2,
y estaba de 4 meses del tercero. Exhibía el mismo condicionamiento, la misma creencia absoluta en la rectitud de la obra de su padre, y el mismo terror subyacente, visible para el ojo entrenado en la tensión de la boca, en el temblor reprimido de las manos. La menor, Margaret, de 18, estaba embarazada por primera vez, más nerviosa que sus hermanas. Preguntaba por el proceso del parto con una inocencia desgarradora. La habían educado para creer que parir hijos para los experimentos de su padre era su deber sagrado, pero aún temía el dolor y el riesgo. Harrington se oyó consolarla automáticamente, y se odió por brindar consuelo que podría hacerla más dócil. Para cuando terminó, ya había oscurecido. Constance lo condujo a un cuarto de huéspedes en el segundo piso, lejos del ala este, cómodo, con cama, palangana, y una ventana hacia los campos oscuros. La ventana, notó, no tenía barrotes. No se le consideraba prisionero, solo un invitado que sabría no marcharse. Le llevaron la cena a una esclava que no le miró a los ojos, dejó la bandeja, hizo una reverencia y se fue sin hablar. La comida era excelente. Pollo asado, arroz, verduras. Apenas la probó. Su mente volvía a los 9 niños del sótano, jugando bajo supervisión. Toda su vida cartografiada. Consideró opciones. Podía intentar escapar esa noche, cruzar los campos hasta el río, hacer señas a algún barco, pero el coronel anticiparía esa posibilidad. Habría capataces vigilando, perros quizá, y aun si lograba llegar a Nueva Orleans, ¿quién le creería? Sin pruebas, sería su palabra contra la de un plantador respetado. Necesitaba los libros, los que el coronel le había mostrado, con 3 generaciones de cría forzada. Con esos tomos podría probarlo todo, detalles médicos, nombres, fechas, árboles genealógicos que expondrían no solo al coronel, sino a cada plantador implicado. ¿Cómo obtenerlos? Un golpecito suave interrumpió sus pensamientos. Harrington se irguió, temiendo que el coronel hubiera decidido resolverlo preventivamente. En la puerta estaba Constance con un candelabro. «¿Puedo pasar, doctor?», susurró. «Hay algo que debe saber». Entró rápido y cerró. A la luz de la vela se veía mayor que de día, las líneas del rostro acentuadas por la sombra, y, pensó Harrington, por años de horror cuidadosamente controlado. «Señora Crane, si ha venido a pedirme silencio, he venido a ayudarlo a exponerlo», lo interrumpió. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. «He sido una cobarde durante 20 años. Dr. Harrington, me he dicho que nada podía hacer, que hablar solo me destruiría. Me he ocultado tras la excusa de dar pequeños consuelos a esas muchachas, como si eso equilibrara el enorme mal, pero usted está aquí, y lo ha visto todo, y ya no puedo callar». Harrington sintió, por primera vez desde su llegada, un brote de esperanza. «¿Qué propone?». «Mi esposo guarda copias duplicadas de sus libros en una caja fuerte del despacho. Los originales son demasiado valiosos para arriesgarlos a un fuego. Los duplicados contienen todo: registros de cría, árboles genealógicos, correspondencia con otros plantadores, incluso registros financieros de venta y colocación de niños». Sacó una pequeña llave del bolsillo. «Esta abre la caja. Conozco su ubicación. Puedo introducirlo en el despacho cuando mi esposo se retire». «¿Por qué hace esto? Si descubre su participación». «Sé de lo que es capaz», dijo bajito, «pero también sé que no puedo vivir con este silencio. Esas muchachas me llaman madre, confían en mí, y he traicionado esa confianza cada día al permitir esto». Harrington tomó la llave. «¿Cuándo?». «2 horas después de medianoche. Toma láudano para dormir. Le abriré la puerta del despacho y vigilaré el pasillo. Tendrá quizá 20 minutos antes de que la casa empiece a moverse. ¿Puede copiar lo más importante?». «Puedo intentarlo». Asintió y se volvió. Se detuvo en la puerta. «Doctor, hay algo más. Las muchachas no son sus hermanastras. Eso es lo que él se dice, lo que ha escrito, pero yo estuve casada con su padre. Conozco la verdad. Esas muchachas son productos de los experimentos del propio coronel, hijas que engendró con esclavas en su juventud. Las llama hijas de su padre para justificarse, pero son sus propias hijas, y las ha estado criando desde que cumplieron 15. La revelación lo golpeó. El coronel no continuaba la obra de su padre. Había creado la pesadilla, y luego una ficción para presentarla como obligación heredada. «Dios mío», susurró. «No hay Dios en esta casa», dijo Constance. «Solo monstruos y sus víctimas. Lo veré a las 2». Las horas siguientes se arrastraron. Harrington yacía vestido, mirando sombras en el techo. Cada sonido aceleraba su pulso. A 10 para las 2, se levantó y preparó lo necesario: su maletín, con papel y lápices. Los libros eran demasiado grandes para robarlos,
pero podía copiar entradas contundentes, nombres y fechas que probaran la conspiración. El pasillo estaba oscuro salvo por una vela en una ménsula cerca de la escalera. Avanzó con cuidado. Constance había dicho que abriría la puerta, y al acercarse vio que ya estaba entreabierta, una rendija de oscuridad. Empujó lentamente. El despacho estaba a oscuras, cortinas pesadas sobre las ventanas. No llevaba luz, temiendo que se viera desde fuera. Tanteó el escritorio. Manos temblorosas buscando los libros apilados. No estaban. El pánico lo inundó. ¿Los habría movido? Buscando esto, doctor. La voz vino de la oscuridad junto a la ventana. Una cerilla chisporroteó, y el coronel encendió una lámpara. La luz cálida lo reveló sentado en una butaca, los 3 tomos en el regazo, una pistola en el brazo de la silla. Mi esposa tiene muchas virtudes, dijo con calma, pero la decepción no es una de ellas. Ha estado agitada toda la tarde. Cuando dijo tener dolor de cabeza, y se retiró temprano, supe que algo pasaba. El despacho era el objetivo lógico, así que decidí esperar. A Harrington se le secó la boca. ¿Dónde está la señora Crane? Encerrada en sus aposentos. Ilesa, no daño a mi esposa, doctor. No soy un salvaje, pero no permitiré que su conciencia mal encaminada interfiera con mi obra. Dejó los libros y alzó la pistola, sin apuntarle directamente. La pregunta es, ¿qué hacer con usted? Esperaba que pudiéramos llegar a un entendimiento profesional. Usted brindaría atención, yo le pagaría, y nos despediríamos como caballeros, pero parece decidido a dificultarlo. No puede esperar que guarde silencio. Está destruyendo la vida de sus propios hijos, creando un sistema de esclavitud que persistirá generaciones. Estoy asegurando la supervivencia de un modo de vida, replicó. Y usted, doctor, está por convertirse en una nota al pie, una lamentable baja de su propia rectitud. Antes de que respondiera, se oyeron pasos. La puerta se abrió de golpe, y entró un capataz grandote con el rostro marcado. Coronel, hay problemas. Una de las muchachas está de parto, la mayor, está sangrando mucho. El coronel se irguió de inmediato, olvidando la pistola. Elisa, ¿cuánto hace? No sé, señor. La esclava vino corriendo. Empezó de repente. Quizá 1 hora. Por un momento, su fachada controlada se resquebrajó, dejando ver una preocupación quizá auténtica. Doctor Harrington, se requieren sus servicios. Continuaremos nuestra conversación luego. Corrieron al ala este. La escena era caótica. Elisa yacía en la cama, el rostro gris por el dolor y la sangre empapando las sábanas. 2 esclavas presionaban paños contra sus piernas, intentando contener la hemorragia. Madre Constance estaba también, pálida pero con manos firmes sujetándole la mano. El entrenamiento de Harrington tomó el mando, apartó al coronel y comenzó el examen, buscando la fuente de la hemorragia. La cabeza del bebé coronaba, pero algo iba mal. La hemorragia era demasiado intensa. Abruptio placentae, dijo con brusquedad. La placenta se ha desprendido. Debo extraer al bebé de inmediato, o ambos morirán. Durante 20 minutos, no existió nada salvo la crisis. Harrington trabajó con eficiencia desesperada, guiando la cabeza, despejando vías aéreas, pinzando y cortando el cordón. El niño, un varón, salió azul y silencioso. Le limpió la boca, frotó el pequeño pecho, y fue recompensado con un llanto jadeante que llenó la habitación. Pero Elisa seguía sangrando. Harrington empaquetó el útero, administró ergot para contraerlo, aplicó presión con cada técnica que conocía. Lenta, agónicamente, la hemorragia remitió. Cuando por fin se apartó, tenía los brazos cubiertos de sangre, y Elisa yacía inconsciente pero respirando. ¿Vivirá?, preguntó el coronel en voz baja. Posiblemente. Las próximas 24 horas lo dirán. Ha perdido mucha sangre. Otro embarazo probablemente la mataría. Queda anotado. El coronel tomó al recién nacido que una esclava había envuelto. Lo examinó con el mismo desapego clínico. Latido fuerte. Buen color ahora. Parece sano pese al parto traumático. La ira atravesó el agotamiento de Harrington. Ese niño casi mató a su madre. Su hija casi muere porque la ha obligado a 5 embarazos en 5 años. Pero no murió, dijo el coronel, y ahora tenemos otro espécimen exitoso. La obra continúa. Doctor, en ese instante, viéndolo acunar al recién nacido con frialdad, Harrington tomó su decisión. No se iría con las manos vacías. Expondría aquel horror aunque le costara la vida. Debo quedarme con ella, dijo. Vigilarla toda la noche. Si la hemorragia reaparece, tendré que operar. Por supuesto. Haré que traigan agua fresca y sábanas. Y doctor, se detuvo en la puerta. No crea que esta emergencia cambia nada entre nosotros. Terminaremos nuestra conversación mañana. Tras su marcha, Harrington se sentó junto a la cama,
controlando pulso y respiración. Constance permaneció también, en un rincón, con el rostro de pura desdicha. Habían despedido a las esclavas, y en el silencio se oía la respiración superficial de Elisa y el llanto lejano del recién nacido. «Lo siento», susurró Constance. «Lo he empeorado todo». «Intentó ayudar», dijo Harrington. «Eso requiere valor». Valor habría sido actuar hace 20 años. Negarme desde el principio. Miró a Elisa inconsciente. Nunca será libre de él, ¿verdad? Aunque sobreviva, él seguirá usándola hasta que su cuerpo ceda. Harrington no respondió. La verdad era demasiado sombría. Al amanecer, Elisa se movió, abrió los ojos, desenfocados. «El bebé», susurró. «Un niño sano», dijo Harrington. «El parto fue difícil, pero se recuperará». Algo cruzó su rostro, una expresión que no supo leer. «¿Cuánto hasta que pueda tener otro?». La pregunta, con tanta resignación, casi lo quebró. «Señorita Elisa, no puede tener otro. Su cuerpo no lo soportará. El próximo la matará». Giró el rostro. «Entonces he fallado la obra de padre. Soy inútil. Es un ser humano», dijo Harrington con urgencia. «Vale más que su capacidad de parir. Podría irse, elegir su vida. ¿Y a dónde?». Lo miró, y por primera vez, vio algo distinto a la obediencia perfecta en sus ojos. «No tengo dinero, ni habilidades salvo lo que padre enseñó, ni familia salvo la que él creó. Incluso si pudiera irme, ¿a dónde? ¿Qué haría? No soy blanca ni negra. No pertenezco a ningún lugar salvo aquí». El coronel no solo había aprisionado su cuerpo, había encarcelado su mente, su imaginación de otra existencia. Pasaron 3 días en tensa calma. Elisa se estabilizó, la sangre cesó, recuperó fuerzas. Harrington se quedó en la plantación, ostensiblemente para vigilarla, en realidad porque el coronel dejó claro que no le permitiría irse hasta obtener ciertas seguridades. En esos días, Harrington observó el alcance completo. Los 9 niños del sótano sometidos a lecciones diarias, que combinaban educación estándar con adoctrinamiento constante sobre su propósito y lugar. Se les enseñaba a leer, escribir y calcular, pero también a obedecer, agradecer y aceptar cualquier rol que su abuelo asignara. Llevaron a Caroline y Margaret a visitar a Elisa, conversaciones cuidadosamente supervisadas. Hablaban animosas de sus propios embarazos, de la importancia de su obra, de lo bendecidas que eran, pero Harrington notó cómo las manos de Caroline no paraban, como si el cuerpo expresara la ansiedad que las palabras negaban. La más joven preguntaba con inocencia dolorosa. La tercera tarde, el coronel lo llamó al despacho. Esta vez, los libros estaban guardados y no había pistola a la vista. En cambio, una botella de buen brandy y 2 copas. «Siéntese, doctor. Hemos llegado a un punto en el que debemos hablar francamente de su futuro». Harrington permaneció de pie. «No guardaré sus secretos, coronel. Lo que hace es monstruoso, y debe detenerse». «¿Y cómo planea detenerlo?». Sirvió brandy, y empujó una copa. «No tiene pruebas. Mis libros siguen conmigo. Aun si vuelve a Nueva Orleans con fábulas, ¿quién le creería? Soy un terrateniente respetado. Usted, un médico con simpatías abolicionistas, capaz de decir cualquier cosa para dañar la institución. Están los niños. Son mis nietos, hijos de mis hijas y varios esclavos. Trágico, quizá, pero hardly criminal. Muchos plantadores engendran con esclavas. La sociedad mira a otro lado. En cuanto a mis hijas, atestiguarán que han participado voluntariamente, bien tratadas y compensadas. ¿Qué crimen puede probar, doctor? La verdad lo aplastó. Sin libros, sería imposible probar más que la explotación común. Sin embargo, continuó el coronel, no soy irrazonable. Tiene habilidades que valoro. Salvó la vida de Elisa, preservando años de cría. Estoy dispuesto a ofrecerle un puesto como médico permanente de esta plantación y de la red. Su salario sería sustancial. Tendría acceso a casos que avanzarían la medicina y formaría parte de algo que remodelará la sociedad sureña. Quiere que sea cómplice. Quiero que sea práctico. La esclavitud existe. Seguirá existiendo en el futuro previsible. Yo simplemente intento crear un sistema más eficiente, más humano, para ese futuro inevitable. Únase, y ayudará a que el proceso tenga supervisión médica, que mujeres y niños sean tratados lo mejor posible dentro de las limitaciones. Era un pacto con el diablo, y ambos lo sabían. Aceptar, confort, riqueza y pequeñas misericordias. Rechazar, muerte, pantanos, y alguien más complaciente en su lugar. «Necesito tiempo», dijo Harrington. «Tiene hasta mañana por la noche. En tanto, es libre de moverse por la plantación. Hable con quien quiera. Quizá una comprensión más plena lo ayude a decidir bien». Esa noche,
Intentó hallar una solución inexistente. No podía huir con pruebas. No podía exponer sin evidencia. No podía aceptar sin traicionarse. La respuesta vino de una fuente inesperada. Pasada la medianoche, un rasguido en la puerta lo puso de pie. Al abrir, encontró a una de las esclavas de la nursery, una mayor llamada Clara, que rara vez hablaba pero cuyos ojos siempre mostraban inteligencia. «Doctor», susurró urgente, «debe venir, hay algo que tiene que ver». Lo condujo no al ala este ni al sótano, sino a través de la cocina y al exterior, hacia una pequeña estructura medio oculta por robles con musgo. Era un viejo cementerio, cubierto y descuidado. Clara abrió el portón herrumbroso y lo llevó al rincón del fondo, donde una serie de lápidas pequeñas marcaban tumbas de apenas 3 pies de largo. Se arrodilló junto a una y apartó maleza, revelando la inscripción: Infant Crane. Murió abril de 1834. Edad 3 meses. Aquí hay 17, dijo Clara en voz baja. Bebés nacidos en los primeros años de la obra del coronel, bebés con defectos o piel demasiado oscura, o problemas de comportamiento que sugerían que no serían controlables. Los llamó fallos, errores que había que corregir. A Harrington se le heló la sangre. Mató a sus propios nietos. No todos murieron de forma natural, doctor. Algunos fueron ahogados en su sueño. A otros les dieron medicinas que detuvieron sus corazones. Lo sé porque estuve allí, ayudé a enterrarlos, y he llevado la cuenta de cada uno. Sacó un cuadernillo de su delantal, con páginas repletas de letra cuidada. He anotado cada nacimiento, cada muerte, cada niño que pasó por este lugar en 15 años, nombres, fechas, descripciones, todo lo que el coronel registra en sus libros. Yo lo he registrado aquí. ¿Por qué me lo muestra? Porque es usted el primero que vino y se horrorizó. Porque he esperado 15 años a alguien que pudiera detener esto. Y porque si acepta su oferta mañana, si se convierte en parte del sistema, no quedará esperanza. Le puso el libro en las manos. Llévelo, entrégueselo a alguien que pueda ayudar. No me importa lo que me pase. Soy una mujer vieja y he vivido demasiado con estos secretos. Pero esas muchachas, esos niños, merecen otra vida. Harrington miró el pequeño libro. Era evidencia real. Las tumbas eran evidencia. ¿Cómo salgo vivo de aquí? Hay un barco que viene cada jueves con suministros. Mañana es jueves. Atraque al alba. Descarga 2 horas y sigue. Si llega al muelle y convence al capitán, podría escapar antes de que el coronel lo note. Sabrá que habló conmigo. La castigará. Clara sonrió. Una mueca terrible. Doctor, he sido esclava 63 años. He sobrevivido cosas que quebrarían a la mayoría. Déjeme hacer una cosa buena antes de morir. Déjeme ayudarlo a detener esto. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas clareaba, Harrington fue hacia el muelle. Llevaba solo su maletín y el libro de Clara, oculto en un bolsillo interior. La plantación estaba quieta. El barco de suministros ya estaba. Una paleta modesta, pintura descascarada y un capitán curtido del río. Necesito pasaje a Nueva Orleans de inmediato. Pagaré lo que pida. El capitán lo examinó. ¿Huye de algo? Soy médico. Me contrataron para un parto. Ahora me retienen. Debo volver. El capitán escupió por la borda. Esa plantación tiene mala fama. Pasan cosas raras. La gente entra y no sale. No hago preguntas y no quiero problemas. Pero lo llevaré por $5. Harrington pagó sin dudar. Al subir, miró la mansión, sus columnas blancas brillando a la luz del amanecer. En ese hermoso y terrible lugar, 3 jóvenes despertaban a otro día de cautiverio. 9 niños iniciaban lecciones de obediencia, y un coronel documentaba su obra monstruosa con precisión científica. El barco se alejó, la rueda batiendo el marrón Mississippi. Harrington se permitió un momento de alivio. Había escapado, tenía pruebas, ahora debía hallar a alguien que escuchara. Lo que no sabía era que su fuga ya había sido descubierta, y que el alcance del coronel iba mucho más allá de Bellevue. Las 6 horas de viaje le dieron tiempo de leer el libro de Clara en detalle. Lo que halló era peor. Fechas y nombres documentaban un programa sistemático de infanticidio, que abarcaba más de una década. Bebés de piel más oscura de lo deseado. Lactantes que lloraban demasiado, demasiado voluntariosos, que no alcanzaban el estándar, todos muertos antes del primer cumpleaños. Sus tumbas ocultas en ese cementerio. Pero Clara había documentado más. Nombres de hombres que visitaron Bellevue para hablar de los métodos del coronel, propietarios de Luisiana, Mississippi y Alabama, un senador estatal de Baton Rouge, un juez federal de Nueva Orleans, un banquero que controlaba la mitad del crédito de la región. La conspiración era mayor de lo sugerido. Al atracar en Nueva Orleans, Harrington fue directo a la oficina del fiscal
James Whitfield, reputado por su integridad, pero le dijeron que no estaba fuera de la ciudad por una semana. Frustrado, probó con la policía. El jefe escuchó la historia con expresión cada vez más escéptica y pidió ver la evidencia. Al mostrarle el libro de Clara, el jefe lo hojeó y negó con la cabeza. Es el diario de una esclava. No sería admisible en ningún tribunal de Luisiana. Las esclavas no pueden testificar contra hombres blancos, doctor. Usted lo sabe. Pero las tumbas, en propiedad privada, necesitaría una orden para registrar Bellevue, y ningún juez la emitirá con acusaciones de un médico abolicionista y notas de una esclava. Empujó el libro de vuelta. Mi consejo, déjelo estar. No quiere enemistarse con el coronel Crane. La puerta se abrió y entró un hombre que Harrington no había visto. Unos 50 años. Impecable. Jefe, si nos disculpa, quisiera una palabra con el doctor Harrington en privado. El jefe se levantó al instante. Por supuesto, juez Cartwright. El nombre estaba en el libro de Clara. Visitante en junio de 1843 y septiembre de 1844. A Harrington se le cayó el alma. Tras salir el jefe, el juez entrelazó los dedos y estudió a Harrington con ojos fríos. Ha causado bastantes problemas, doctor. El coronel Crane avisó esta mañana que su médico huyó con propiedad robada. Está naturalmente preocupado. La propiedad documenta múltiples asesinatos. ¿Documentos?, interrumpió. Escritos por una esclava y por tanto inútiles legalmente. Pero, más al punto, se está entrometiendo en asuntos que no le conciernen. Lo que el coronel hace en su propiedad con su familia es asunto suyo. La ley es clara. La ley no permite el infanticidio. La ley permite a un hombre disciplinar su propiedad como vea. Si niños esclavos mueren en el curso de operaciones, es lamentable pero no criminal. Se inclinó. No estoy aquí para debatir la ley. Estoy aquí para ofrecerle una elección. Puede volver a su consulta, olvidar todo, y vivir largo y próspero, o puede continuar esta cruzada, en cuyo caso me aseguraré de que sea acusado de robo, allanamiento y calumnia. Perderá su licencia, quedará arruinado, y aún así no logrará nada, porque nadie lo ayudará. Usted es parte, dijo Harrington en voz queda. Ha invertido en el programa del coronel, tiene niños colocados en su hogar. El juez sonrió. Tengo 2 encantadoras sobrinas, parientas huérfanas de una rama venida a menos. Son chicas encantadoras, educadas y hermosas. En unos años, harán excelentes matrimonios, aportando sangre fresca a las viejas familias. Nadie cuestiona su presencia, nadie lo hará, y si voy a la prensa, lo despacharán como un loco. Los periódicos de esta ciudad pertenecen a hombres que comparten la visión del coronel. Su historia no se imprimirá, su nombre será destruido, y verá que los accidentes pueden suceder a quienes causan problemas a hombres poderosos. El juez se levantó. Váyase a casa, doctor Harrington. Atienda a sus pacientes. Olvídese de Bellevue. Esa es mi fuerte recomendación. Tras irse, Harrington se sentó en la oficina vacía, con el libro de Clara, sintiendo las paredes cerrarse, todas las vías bloqueadas, cada autoridad, cómplice o impotente. La conspiración, demasiado profunda. Pensó en Elisa, convaleciente, ya recibiendo órdenes sobre cuándo volver a quedar embarazada. En los 9 niños aprendiendo a aceptar su destino. En las 17 tumbas, tenía que haber una manera. La respuesta le llegó de camino a sus habitaciones en el barrio francés. Los abolicionistas, precisamente aquellos con quienes había temido asociarse, eran los únicos que podrían actuar sin importar consecuencias sociales. Esa noche, Harrington asistió a una reunión secreta de la New Orleans Anti-Slavery Society, en la trastienda de una librería, en Chartres Street. 30 personas abarrotaban el pequeño espacio, hombres y mujeres de varios orígenes, unidos contra la esclavitud. Les contó todo. El programa de cría, los embarazos forzados, los infantes asesinados, la conspiración de plantadores y jueces. Les mostró el libro de Clara, dio nombres y fechas. Al terminar, hubo un largo silencio. Finalmente habló un hombre mayor con acento de Boston. Esto supera todo lo que hemos afrontado. Debemos llevar esta información a la Organización Nacional, a periódicos de Nueva York y Filadelfia. Podría ser el escándalo que finalmente vuelque la opinión pública. Tomará semanas coordinar eso, dijo una mujer. Para entonces, el coronel habrá destruido toda evidencia, habrá movido a los niños, silenciado a testigos. Entonces nos movemos más rápido, dijo Harrington. Asaltamos la plantación, rescatamos a las mujeres y niños, tomamos los libros por la fuerza si es necesario. Eso es ilegal, vigilantismo.
Podrían morir. La gente ya está muriendo. Alzó la voz Harrington. Están asesinando niños. Están violando a mujeres por su propio padre. ¿Qué más debe pasar? El debate siguió horas. Algunos urgían acción legal, otros, intervención inmediata. Finalmente, un compromiso. Un grupo pequeño viajaría a Bellevue, intentaría rescatar a las mujeres y reunir evidencia, mientras simultáneamente se enviaba documentación a la prensa abolicionista del norte. Se decidió que Harrington lideraría la misión, conocía la distribución, la ubicación del ala este, el horario de los capataces. Un liberto llamado Marcus, con experiencia en el ferrocarril subterráneo, asistiría, junto con otros 6. Saldrían en 2 días, pero al volver a sus cuartos, Harrington tuvo la incómoda sensación de ser vigilado. Sombras moviéndose en portales oscuros, pasos tras él en los adoquines. El alcance del coronel era largo, y el juez Cartwright tenía recursos por toda la ciudad. La trampa se estaba tendiendo, aunque Harrington todavía no lo sabía. 2 noches después, 8 hombres se reunieron en la ribera, 3 millas al sur de Bellevue. Habían viajado por separado, evitando caminos principales, encontrándose pasada la medianoche. El plan era simple: acercarse por los campos, entrar por la cocina que Clara había prometido dejar abierta, llegar al ala este y extraer a las 3 mujeres antes de que reaccionaran los capataces. Harrington tenía un objetivo aparte. Mientras los otros se enfocaban en el rescate, él iría al despacho por los libros. Con mujeres y documentos, tendrían todo para exponer la conspiración. La noche era húmeda y sin luna. Perfecta. Avanzaron en fila por la caña, guiados por Marcus, que parecía orientarse en completa oscuridad. La casa se alzaba, la mayoría de las ventanas a oscuras salvo algunas luces en planta baja. Al acercarse a la puerta de la cocina, Harrington sintió un desasosiego profundo. Todo estaba demasiado quieto. No ladraban perros, no voces. Como caminar hacia una trampa. La puerta estaba sin llave. Como prometido, entraron empapados tras vadear zanjas de riego. La cocina, oscura y vacía. Hasta ahí, bien. Se dividieron en 2 grupos. Marcus y 4 más hacia el ala este, Harrington y 2 compañeros al despacho. La puerta del despacho estaba cerrada, pero sin llave. Harrington empujó, esperando oscuridad. En su lugar, lámparas encendidas, y el coronel sentado tras el escritorio como 3 noches antes, los libros apilados frente a él. «Buenas noches, Dr. Harrington», lo estaba esperando. Antes de que reaccionara, hombres armados salieron de las sombras. 4 capataces con rifles bloquearon cada salida. A los 2 acompañantes de Harrington los redujeron al instante, desarmados y de rodillas. «¿De verdad pensó que no lo anticiparía?», preguntó el coronel apacible. «El juez Cartwright me advirtió que contactó a los abolicionistas. Lo hemos estado vigilando desde su regreso. Su conspiración torpe ha sido transparente. ¿Dónde están los otros? ¿Qué les ha hecho? Sus amigos están detenidos en el ala este. Se unirán a ustedes en breve. Nadie ha sido herido, aunque eso podría cambiar según su cooperación». El coronel rodeó el escritorio. «Me ha forzado la mano. Esperaba que entrara en razón. En cambio, eligió convertirse en una amenaza. No puede matarnos a todos. 8 desaparecidos levantarán preguntas. 8 abolicionistas que intentaron un asalto ilegal a una plantación privada, sorprendidos en el acto y muertos al resistirse». Sonrió. «Le aseguro, doctor, que no se harán preguntas. Las autoridades locales están bien compensadas». La puerta se abrió y el resto del grupo fue conducido a punta de fusil. Marcus tenía sangre bajándole por la frente. Los demás, aterrados. «Ahora bien», dijo el coronel, antes de concluir este desagradable asunto, «tengo curiosidad. ¿Cómo obtuvo el libro de la esclava? Clara afirma no saber cómo desapareció. Lo tomé yo», dijo Harrington. «Ella no tuvo nada que ver. Doctor, no insulte mi inteligencia. Clara ha sido problemática por años, observando y anotando. He sabido de su diario desde hace tiempo. Le permití conservarlo porque me entretenía y porque pensé que el testimonio de una esclava era inútil. En todo caso, ahora me ha traicionado y debe haber consecuencias». Hizo un gesto a un capataz. «Traigan a la vieja». Minutos después, arrastraron a Clara, el rostro amoratado, la ropa rasgada, pero los ojos claros y desafiantes. «Ha sido una espina en mi costado 15 años», le dijo el coronel. «¿Creyó que su librito haría diferencia? ¿Que a alguien le importaría lo que escribe una vieja esclava? Creo», dijo Clara con claridad, «que usted es un monstruo que arderá en el infierno. Y creo que un día, viva yo para verlo o no, la verdad sobre este lugar destruirá todo lo que ha construido». El coronel la abofeteó con violencia,
lanzándola al suelo. La verdad es lo que yo digo. La verdad es que he creado un sistema que remodelará el sur, asegurará nuestra prosperidad por generaciones. Su opinión, su libro, su testimonio, no significan nada. Se volvió a los capataces, llévenlos al viejo secadero de tabaco, enciérrenlos, al amanecer, préndanle fuego, que parezca que se escondían, y el fuego comenzó por accidente. Quien investigue, hallará restos calcinados de abolicionistas. Mientras los empujaban, ocurrió algo que nadie previó. Elisa apareció en el umbral del despacho. Llevaba camisón, el rostro aún pálido, una mano apoyada en el marco. «Padre», dijo quedo, «por favor, detente». El coronel se volvió, sorprendido. «Elisa, deberías estar en reposo. Vuelve a tu cuarto de inmediato». «No». Su voz era suave pero firme. «He escuchado todo. Oí para qué vinieron estos hombres. Oí lo que planeas hacerles. Y ahora entiendo lo que me negué a entender durante 22 años». Entró despacio, decidida. «Nos dijiste que éramos participantes en una gran obra, que éramos bendecidas, escogidas, especiales, que nuestros hijos serían libres y prósperos. Pero todo era mentira, ¿no, padre? No somos tus hijas. Somos tus prisioneras. Nuestros hijos no son tus nietos, son tu propiedad. Y cuando estemos agotadas, cuando nuestros cuerpos no puedan parir, nos desecharás como a los bebés que no cumplían tus estándares. Elisa, estás enferma, no piensas con claridad. Vuelve a tu cuarto y hablaremos cuando te hayas recuperado». «Estoy pensando con claridad por primera vez». Miró a Harrington. «Doctor, cuando me dijo que podía irme, que podía tener otra vida, pensé que estaba loco, pero tenía razón. Puedo irme, puedo elegir, y elijo decir la verdad de lo ocurrido aquí». El rostro del coronel se puso blanco de ira. «Ingrata». «No soy ingrata, padre. Estoy despierta». La voz de Elisa creció. «Caroline y Margaret también han despertado. Hemos hablado, desde el parto. Hemos recordado cosas que se nos dijo olvidar. Hemos cuestionado lo que se nos enseñó a aceptar. Y sabemos ahora que nunca fuimos hijas. Fuimos experimentos. Fuimos vientres de cría. Y nuestros hijos merecen algo mejor. Sujétenla», ordenó. Delira por la pérdida de sangre, pero los capataces vacilaron. Algo había cambiado en la sala. En esa vacilación, Marcus se lanzó contra el guardia más cercano, forcejeando por el rifle. El despacho estalló en caos. Harrington se abalanzó sobre otro. Los abolicionistas pelearon con desesperación. Un disparo tronó. Un capataz cayó herido en la pierna. El rifle cayó. Y Harrington lo tomó, apuntando al coronel. «Basta». Su voz cortó el tumulto. «Todos, no se muevan». Poco a poco, la lucha cesó. Los capataces retrocedieron, viendo a su patrón encañonado. El coronel, inmóvil, el rostro contraído entre furia y miedo. «Elisa», dijo Harrington, sin apartar el arma, «¿puedes caminar? Traer a tus hermanas». Asintió, y desapareció. Minutos después volvió con Caroline y Margaret, ambas en camisón, aterradas pero resueltas. «Díganle», dijo Elisa, «díganle que sabemos la verdad. Encontramos el diario de Madre Constance la semana pasada, escondido». Habló Caroline, temblorosa, escribió todo. «Cómo nacimos de verdad. ¿Quién fue nuestra madre? Lo que padre le hizo. Sabemos que no somos sus hijas», añadió Margaret. «Sabemos que nuestros hijos son producto de violación. Y sabemos de los bebés en el cementerio. Contamos 17 tumbas, padre. 17 de nuestros propios hijos asesinados». La compostura del coronel se quebró. «No entienden nada. Les di todo. Educación, comodidad, propósito. Pude tratarlas como esclavas, pero las crié como hijas. Di a sus hijos un futuro. Nos dio una prisión», dijo Elisa en voz baja, y la llamó amor. Harrington mantuvo el arma mientras Marcus ataba a los capataces con sogas del granero. «Nos iremos esta noche, todos, las mujeres, los niños del sótano, cualquiera que quiera escapar, y nos llevaremos esos libros. No llegarán a salir de la plantación», dijo el coronel. «Tengo aliados en toda Luisiana. El juez Cartwright emitirá órdenes antes de que lleguen a Nueva Orleans. Cada sheriff los buscará, quizá», dijo Harrington, «pero tendremos sus libros, el testimonio de sus hijas, evidencia de niños asesinados. Aunque los tribunales se nieguen, la prensa del norte imprimirá cada detalle. Su nombre se volverá sinónimo de lo peor de la esclavitud. Cada plantador participante quedará expuesto. Quería un legado, coronel. Lo tendrá, pero no el que imaginó». Durante un largo momento, se miraron. Entonces Constance apareció en el umbral con una vela. Su rostro estaba sereno. «Se acabó, Thaddeus», dijo. «Déjalos ir. Tú, Siseo, tú planeaste esto. Los ayudaste.
Intenté ayudar hace días y me detuviste. Pero sí, al oír el alboroto, abrí la nursery. Los niños ya están siendo trasladados a las barcas. Clara está con ellos. La obra de tu vida termina, y me alegra verla morir. El coronel se lanzó hacia ella, pero Harrington se interpuso. Si la toca, le disparo. La evacuación tomó 3 horas. Los 9 niños de lactantes a 4 años fueron subidos a botes junto con Elisa, Caroline y Margaret. Clara supervisó la sustracción de los libros, los 3 volúmenes, y cuantos documentos sirvieran de evidencia. Los abolicionistas trabajaron con eficacia curtida por años de mover fugitivos. Al amanecer, Harrington miró por última vez Bellevue. Las columnas blancas relucían, hermoso y terrible. Al coronel lo dejaron atado y amordazado en su despacho, para que sus esclavos lo hallaran. Constance decidió quedarse, diciendo que alguien debía responder por lo inevitable. Las barcas se apartaron del muelle, bajando río abajo hacia Nueva Orleans, y el futuro incierto. El escándalo estalló lentamente. Luego de golpe, Harrington entregó los libros a un periódico abolicionista de Nueva York, y en una semana, se reimprimían extractos por todo el norte. Los detalles eran demasiado horribles, demasiado bien documentados para descartarlos como propaganda. 3 generaciones de cría forzada, 17 infantes asesinados. Una conspiración que involucraba a algunas de las familias más prominentes de Luisiana. La respuesta del sur fue inmediata y predecible. Diarios en Nueva Orleans y Baton Rouge denunciaron la historia como mentiras y falsificaciones. El juez Cartwright declaró que los documentos eran fabricados. El coronel Thaddeus Crane, por medio de sus abogados, negó todo y demandó por difamación a cada periódico que lo publicó. Pero el daño estaba hecho. La red cuidadosamente tejida empezó a deshilacharse cuando los plantadores se distanciaron. Las 3 niñas colocadas en familias prominentes fueron enviadas discretamente lejos. Su origen se volvió demasiado peligroso. 2 de los plantadores participantes murieron en circunstancias misteriosas, uno en una cacería, otro de enfermedad repentina, alimentando la sospecha de que fueron silenciados. Elisa, Caroline y Margaret fueron reubicadas en una casa segura en Filadelfia, donde comenzaron el lento y doloroso proceso de construir nuevas vidas. La sociedad abolicionista brindó apoyo y educación. Los 9 niños fueron colocados en hogares en Pensilvania y Nueva York, con nuevos nombres e identidades. Una oportunidad de crecer libres del legado de Bellevue. Clara vivió solo 6 meses tras la fuga. Murió en paz, en su sueño, en una casita provista por los abolicionistas, satisfecha de que su testimonio por fin fue escuchado. Su diario, junto con los libros del coronel, fue donado a la American Anti-Slavery Society, donde permaneció en sus archivos como evidencia de la peor capacidad de la esclavitud. El doctor Samuel Harrington nunca volvió a Luisiana. La Junta Médica de Luisiana le revocó la licencia y se presentaron cargos por robo y conspiración. Permaneció en Filadelfia, trabajando en hospitales de caridad y atendiendo a esclavos escapados en el ferrocarril subterráneo. Nunca se casó, nunca se recuperó del todo de lo que presenció en Bellevue, pero siguió trabajando hasta su muerte en 1867, 2 años después de la abolición final de la esclavitud. El coronel Thaddeus Crane jamás fue formalmente acusado. Las autoridades de Luisiana declinaron investigar, alegando falta de jurisdicción y evidencia suficiente. Vivió en Bellevue hasta su muerte en 1852. Un hombre roto cuyo legado se convirtió en cenizas. La plantación se vendió tras su muerte, dividida en parcelas. La mansión acabó abandonada y dejada a decaer. Al comenzar el siglo XX, no quedaban más que ruinas reclamadas lentamente por el pantano. Constance Crane dejó Luisiana poco después del escándalo. Volvió con su familia en Nueva Orleans y vivió discretamente hasta su muerte en 1859. En su testamento, legó una suma sustancial a la Pennsylvania Abolition Society, junto con una carta disculpándose por sus años de silencio y complicidad. La carta nunca se publicó, pero quedó en los archivos de la sociedad como testimonio del precio de la cobardía moral. Las 3 hijas reconstruyeron sus vidas lentamente. Elisa se casó con un maestro en 1848 y tuvo 2 hijos más, ambos criados en libertad y con pleno conocimiento de la historia de su madre. Vivió hasta 1891, lo suficiente para ver a sus nietos asistir a la universidad. Caroline se hizo maestra, trabajando en escuelas para esclavos liberados tras la Guerra Civil. Margaret luchó más que sus hermanas.
El trauma de su vida temprana nunca sanó del todo, pero halló paz en años posteriores, trabajando con una iglesia abolicionista en Boston. Los niños de la nursery se dispersaron por el país. Sus destinos variaron. Algunos prosperaron, otros lidiaron con cicatrices psicológicas de su temprana programación. Unos pocos, al llegar a adultos, intentaron hallar las tumbas de hermanos que apenas recordaban, viajando a Luisiana solo para descubrir que el cementerio de Bellevue había sido arado, las lápidas destruidas y los cuerpos reubicados a una fosa común, sin marcar cuando se vendió la propiedad. La historia de la plantación Bellevue se desvaneció de la memoria pública tras la Guerra Civil, enterrada bajo horrores mayores del conflicto y la reconstrucción. Los libros quedaron en archivos, ocasionalmente consultados por historiadores, pero nunca ampliamente publicitados. El alcance completo de la conspiración del coronel, el número de plantadores participantes, la extensión de la red, el destino de todos los niños producidos, jamás se descubrió por completo. En 1923, una investigadora revisando viejos registros abolicionistas, descubrió el diario de Clara y los libros del coronel. Intentó escribir una historia exhaustiva del programa de cría de Bellevue, pero las editoriales rechazaron el manuscrito por demasiado perturbador, demasiado controvertido. Los documentos volvieron a los archivos, donde quedaron en gran medida olvidados otros 70 años. Hoy, la plantación Bellevue existe solo como una nota a pie de página en las historias de la esclavitud, una advertencia sobre los extremos a los que llegan los seres humanos, en busca de poder y control. La tierra donde se alzaba la mansión es ahora parte de una reserva. El musgo español sigue colgando de los robles, el río sigue fluyendo junto al lugar donde estaba el muelle, y, en algún sitio bajo la maleza, 17 pequeñas tumbas siguen sin marca y sin recuerdo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que algo así pudo realmente ocurrir en los rincones ocultos de la sociedad plantacionista? Los archivos sugieren que sí, aunque la verdad completa quizá nunca se sepa. Deja tu comentario abajo con tus pensamientos. Si esta historia te pareció tan escalofriante como a nosotros, suscríbete al canal, activa la campana, y comparte este video con quien aprecie los capítulos más oscuros de la historia. El pasado guarda muchos secretos aún por descubrir, y seguiremos sacándolos a la luz, una historia a la vez. Nos vemos en el próximo video.